Señor mío y Dios mío, creo que estás aquí. Lo creo con la fe que tú me das. Creo que me ves, que me oyes. Te adoro, te amo, te pido perdón de mis pecados. Quiero rezar, pero sobre todo, que tú reces en mí. Pon en mi alma tus palabras y tus silencios. María, Madre mía Inmaculada, San José, ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces los profetas no hablan con palabras, sino que hablan con actos, con gestos. Es lo que hoy en el medio artístico se llamaría una performance. Pues bien, una performance profética es lo que hace el profeta Ezequiel en la lectura del Antiguo Testamento que la Iglesia nos propone hoy. Es una puesta en escena que me intriga desde hace tiempo. Y hoy he aceptado el desafío y me he decidido a escarbar un poco. Y pasa, como siempre, con la palabra de Dios, donde parecía que no había más que una palabra o un gesto un poco extraño y difícil de comprender. Cuanto más meditamos, con la ayuda del Espíritu Santo, más encontramos. Bueno, un poco de contexto. En el momento de esta performance, el profeta Ezequiel se encuentra en Babilonia, en el exilio. Ha tenido que salir de Jerusalén por la fuerza, con una primera ola de exiliados, pero de hecho habrá todavía una segunda ola, y esa será mucho más dura, porque Jerusalén será destruida. Y Dios le dice a Ezequiel: mira, estás rodeado de gente que tienen ojos para ver y no ven, y que tienen oídos para oír y no oyen. No suena esta frase, ¿verdad? La va a utilizar más tarde el profeta Isaías y aún, sobre todo, la va a utilizar Jesús en el Evangelio. Pues bien, ya con Ezequiel es como si Dios no supiera ya qué decirles para hacerles comprender. Pero ¿hacerles comprender el qué? Pues bien, hacerles comprender lo que es este exilio. De entrada, ¿por qué están de exilio? ¿Por qué están en el exilio? No es un pequeño accidente diplomático o militar. No es simplemente una cosa para algunos meses, incluso algunos años. Tienen que comprender que no van a volver a casa pronto, que Jerusalén va a ser destruida, que el rey va a ser humillado y que estarán lejos durante 70 años, es decir, 3 generaciones. Antiguamente, como te imaginas, pues las generaciones eran más cortas, la gente vivía menos tiempo. Así que por lo menos 3 generaciones. Algunos ya no verían nunca más Jerusalén. Señor, ¿quieres decirles que tienen que desprenderse de todas sus seguridades? ¿Por qué el exilio? ¿Por qué perder estas seguridades? Pues porque habían olvidado a Dios. Tenían el templo, lo frecuentaban incluso. Estaban orgullosos de ser el pueblo de Dios. Pero de hecho su corazón estaba lejos de Dios. Se creían ya salvados. Ya no tenían sed de Dios. Se habían vuelto unos aburguesados. Hoy, si pensamos en ti y en mí, porque la Biblia pues no está ahí para contarnos historias pasadas, sino para hablarnos de nosotros mismos, hoy esto sería el cristianismo burgués. La fe de quienes cumplen una serie de cosas, de quienes se creen más o menos en regla con Dios, como si pudiéramos estarlo, ¿verdad? Como si pudiéramos estar en regla con Dios. Bueno, pues gente que tiene un corazón que ya no arde. Es la fe de gente respetable, de gente que está más o menos tranquila con sus oraciones, con sus costumbres, pero que ya no son, o quizá nunca fueron, discípulos. No son los discípulos que tú quieres, que enciendan el fuego del amor de Dios a su alrededor. Sí, ya sé que con los incendios en curso en Francia, en España, en Canadá y en otros lugares, pues la verdad es que no tiene gracia hablar de fuego. Si hablo de fuego, y aprovechamos en este momento para rezar por todos los afectados por estos incendios, por toda la gente que trabaja por apagarlos, por atender a las víctimas. Pues si hablo de fuego es porque Jesús habla de fuego. Y
Y no habla del fuego que destruye los bosques y las casas. Es el fuego que purifica los corazones de todo lo que los hace autosuficientes, de todo lo que los hace insensibles al grito de los pobres económicamente y de los pobres existencialmente. Pues bien, el riesgo para estos exiliados era quedarse, incluso en el exilio, quedarse en su aburguesamiento. Porque ya entre ellos había empezado a circular la idea de que, iban a volver pronto, que aquello era momentáneo, que estos profetas que decían que era una cosa seria, que hacía falta convertirse, pues eran radicales, eran, en fin, exagerados, ¿no? Tampoco hay que exagerar. Y bien, ahí es donde, Señor, tú le pides a Ezequiel que haga su performance. Le dices que prepare una bolsa, un saco, como tiene que hacerlo, pues alguien que va a partir como un exiliado. Es decir, hoy sería como quien tiene que dejar su casa con urgencia en 20 minutos porque hay una catástrofe natural, un incendio, un volcán, un huracán que se acerca. De modo que tiene que preparar pues esa bolsa, lo que podrá llevarse consigo a su espalda. En esa época no había maletas con ruedas. Y bien, una vez ha preparado esa bolsa, esa pequeña maleta, viene la parte más surrealista de la performance. Y es que, en lugar de decirle que salga por la puerta de su casa, Señor, le pides que haga un agujero en la pared y que salga por ahí. Entonces, imagínate ahora que eres un vecino de Ezequiel. Estás ahí en un barrio modesto de Babilonia, porque pues eran exiliados, con lo cual pues no vivían en la parte alta de la ciudad, precisamente, ¿no? Y estás ahí en tu casa y empiezas a oír ruidos de martillo. Y piensas, alguien que está reparando algo, alguien que está clavando algo en la pared. Pero claro, a la vuelta de 1 hora sigue el ruido y a la vuelta de 2 horas sigue. De modo que la gente empieza a sacar la cabeza por la ventana y acaban por ir al lugar. Y ahí se encuentran a Ezequiel, que está con un martillo haciendo un agujero en la pared de su casa. ¿Qué haces? Y Ezequiel pues no responde. Ezequiel no responde porque Dios le ha quitado la palabra, lo ha dejado mudo hasta el momento en que tendrá que explicarles la cosa. No es un castigo al profeta, simplemente es que así lo quiere Dios en ese momento. Quiere que en ese momento solo hable con sus actos. Y los vecinos respetan. Saben, de hecho, pues que de un tiempo a esta parte suele ser así con Ezequiel. Hay momentos en que está como mudo. Y saben que es un profeta y, por tanto, sabe por qué hace las cosas. Eso piensan. En realidad, muchas veces el profeta no sabe, pero Dios sabe. Y precisamente, Señor, tú que sabes, encuentro genial cómo creas suspense. Esta gente que eran unos resabiados, que creían ya haberlo oído todo. Y Ezequiel ya se podría haber esforzado por decirles lo que fuera. Ya eso les resbalaba. No, les entraba por un oído y les salía por otro. Y sin embargo, aquí los tenemos todos rodeando al profeta que está haciendo un agujero en la pared. Al principio, pues eran solo los vecinos, pero entre tanto la voz se ha ido expandiendo y hay un buen grupo de la comunidad de exiliados que se han agolpado en esta pequeña callejuela donde vive Ezequiel. Y no tienen smartphones para ir scrolleando, ¿no? Para ir viendo Instagram esperando que el profeta acabe de hacer el agujero y les explique de qué va esta historia, de qué va esta cuestión. De manera que a falta de móviles, pues hablan entre ellos y a golpes de martillo va avanzando la tarde. Y ya es casi oscuro cuando el agujero en la pared es suficientemente grande para que Ezequiel pueda pasar. De modo que Ezequiel pues pasa a través del agujero con su maleta improvisada, con su bolsa de emergencia y en ese momento, Dios abre la boca de Ezequiel. Y ahí Ezequiel les explica
de parte de Dios, ¿por qué hace eso? Nosotros, por nuestra parte, ya estamos casi al final de estos 10 minutos y tenemos que dejar eso para una segunda parte, hacia final de agosto. Desde luego puedes leer la respuesta de Ezequiel en la lectura de hoy, pero meditaremos eso con calma el 26 de agosto. Mientras tanto, te dejo con esta reflexión para tu oración. En esta historia, Ezequiel no es alguien que da un mensaje, es él mismo el mensaje. Y de ti y de mí, Dios espera también, muchas veces, que seamos nosotros mismos el mensaje. Quizá no tenemos que hacer agujeros en la pared, pero si vivimos nuestra fe con autenticidad, eso no va a pasar desapercibido. La gente va a verse sacudida, la gente va a hacerse preguntas, la gente va a hacernos preguntas. Jesús, yo quiero ser yo mismo un mensaje y te pido también que abras mis ojos para leer los mensajes que me das a través de la vida de los demás. Porque sí, la vida de los otros será a veces para nosotros profecía, palabra que viene de Dios, palabra que nos sacude, palabra que nos saca de nuestro sueño, de nuestro aburguesamiento. Por ejemplo, cuando veo cómo otro habla de su fe sin complejos, cuando veo cómo reza, cómo adora, cuando veo cómo se ocupa de los demás sin pensar en sí mismo, cuando veo cómo se carga de paciencia frente a cosas que a mí me ponen de los nervios. Jesús, abre mis ojos para reconocer cuando me hablas a través de la vida de los demás, incluso de los demás que no tienen fe o que creen que no tienen fe, y que sin embargo van a sacudirme, van a sorprenderme porque son mejores que yo, o porque se hacen preguntas que yo nunca me he hecho. Señor, haz de mí un profeta que esté a la escucha de los profetas que lo rodean, de los profetas de la puerta de al lado. Te doy gracias, Dios mío, por todo lo que has sembrado en mi alma durante este rato de oración. Tú lo harás crecer y dar fruto. Y yo quiero dejarte hacer. María, Madre mía Inmaculada, San José, Ángel de mi guarda, intercede por mí.